Y desde ese momento hemos seguido avanzando hasta ahora. Vamos a el día de hoy, que es yo se la hablo, yo soy una patrulla de parciales, ¿sí? Ha visto el día viernes. Sí, doctor, buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, me dan un minuto para poner la presentación. A ver, ¿me podrían? Ya, ahí está, perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Romero, soy integrante del... Sí, disculpen. ¿Cómo están, estimados doctores? Muy buenas noches. Bien, me presento, soy Jennifer Zapata, coordinadora académica de IPT, ¿no? Agradecemos mucho las inscripciones que han tenido, ¿no? Durante ese tiempo, bien, y por la acogida para poder participar de esta ponencia del doctor Elber Inclán, el doctor que es de Argentina, un doctor reconocido y que es parte de nuestro staff. Bien, vamos a hacer una pequeña presentación en cuanto a lo que es IPT, ¿sí? Para que ustedes puedan tener conocimiento. Bien, hoy nuestro tema es introducción a lo que es la radiología de tórax, ¿sí? Radiografía de tórax. Bien, nosotros somos una empresa que ya tiene más de 15 años en el mercado, ¿no? Tenemos diversos tipos de cursos médicos, tanto de manera semipresencial como de manera virtual. Nuestro
Nuestra preferencia obviamente es en Perú, ¿no? Pero sabemos que tenemos estudiantes de distintas partes de Latinoamérica, tenemos de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, ¿no? De México, de Costa Rica, ¿bien? Por otra parte, indicarles algunos de los cursos que nosotros brindamos, ¿no? Tenemos imagenología para otorrinos, ecografía general y aplicada, resonancia, imagenología pediátrica, todo lo que son tomografías tanto de cerebro, tórax y abdomen, ecografía de músculo esquelético, también lo que es radiografía de tórax, que es lo que hoy a ustedes les interesa, que nosotros lo brindamos totalmente de manera virtual, ecografía abdominal, ecografía vascular, que eso sí es de manera semipresencial. Bien, el día de hoy el ponente es el doctor Elber Inclán. Él es médico especialista en diagnóstico por imágenes, con desempeño en las áreas de tomografía computada, resonancia magnética, ecografía y radiología en el Hospital Interzonal de San Martín de la Plata y el Centro de Imagen CEPRIM. También es docente diplomado de cátedra de diagnóstico por imágenes de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Bien, en este momento voy a dar el pase. Cualquier duda o consulta la pueden hacer directamente con el docente. Tienen el chat abierto, ¿no? Y el docente, cuando él también consulta, a veces desea su participación, ¿no? Para que ustedes lo puedan realizar. Bien, y estamos conversando. Muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes y en breve nos vemos. Doctor Elber, le doy su pase. Genial, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con la sesión 0. Les pido disculpas por la tos. No me la puedo sacar encima. Estoy tratando, pero bueno, a veces cuesta un poquito. Bien. En la clase 0 en realidad le voy a mostrar temas que son básicos, sencillos. La idea no es hacer una clase compleja, en los cuales le voy a mostrar, digamos, diferentes patologías. Vamos a tener un recreo en el medio, ¿sí? Para que descansen un poquito. La sesión no dura más allá de 1 hora. Para que vean más o menos todas las cosas que vamos a ir recorriendo. Obviamente el curso no es solamente una clase de 60 diapositivas, sino que son, digamos, diferentes temas bien desarrollados. Por ejemplo, ahora que vamos a ver la telectasia, vamos a ver la telectasia del lóbulo superior derecho, por ejemplo, pero en la clase de la telectasia se ve de todos los lóbulos, por ejemplo. Entonces, la idea es simplemente una muestra de los temas, si es que les gustan, y también, digamos, ustedes si ven algo, pueden preguntar tranquilamente, ¿no? Ya sea por el chat o activando el micrófono. Vamos a comenzar, ¿sí? En la clase. Como ya me presentó Jennifer, soy el doctor Elber Inclán, sí, soy médico radiólogo, así que vamos a comenzar con el primer tema, que es atelectasia, que es un tema bastante sencillo. Yo creo que muchos de nosotros ya la conocemos, ya hemos pasado por esto, por este tema, por esta patología, ¿sí? La mayoría supongo que son médicos, algunos ya especializándose, otros ya por terminar. Pero bueno, la cosa es siempre las clases, más allá que les ponemos mucho contenido teórico, quizás, es que vean todos, pero siempre tratamos de dar, digamos, los indicios, de decir, bueno, recuerden, más allá de toda esta clasificación, de todos los tipos que tenemos que siempre tener en cuenta este y este. O ustedes mismos pueden preguntarnos en nuestra experiencia, como me pasó ayer, que, por ejemplo, el patrón del cáncer de pulmón, que se presenta como un patrón alveolar, a veces, cómo lo diferenciamos para saber si es una neumonía o un cáncer, y situaciones así de la vida real, ¿no? Que podemos sacarle la duda, decirle, bueno, cómo se debe poner en el informe. Lo mismo, siempre estamos abiertos a que ustedes mismos traigan casos. He tenido grupos donde directamente todos los días, todas las clases me traigan casos de su hospital. Siempre pido, o sea, se entiende que a veces no se puede sacar las imágenes lo mejor posible, un ratito antes, y las evaluamos entre todos. O sea, siempre llegamos a una conclusión o a una discusión tipo Ateneo, ¿no? Por así decirlo. Bien, vamos con la telectasia. Bien, la telectasia, por definición, así teórica, ¿sí? Es lo que se llama como colapso o expansión incompleta de lo que es el pulmón. La telectasia proviene de las palabras griegas ateles y ectasis, que justamente se traduce como un estiramiento o una expansión incompleta, ¿sí?
por su extensión, o sea, tiene dos formas de clasificarse. Una es por su extensión y otra es por su morfología. Dentro de lo que es por su extensión, generalmente se puede clasificar según una atelectasia pulmonar, por ejemplo, donde el colapso justamente de todo el pulmón, hablamos de un campo pulmonar, ¿no? Es decir, colapso del pulmón derecho, colapso del pulmón izquierdo, generalmente dados cuando hay una afectación del bronquio principal, ¿no? Después, si no, tenemos lo que se llama atelectasia lobular, que justamente, como el nombre lo dice, hay un colapso de uno o más lóbulos de un pulmón, pero no llegan a ser todo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en mi campo pulmonar izquierdo, que es atelectasia el lóbulo inferior o el lóbulo superior, y en el campo pulmonar derecho, ya sea el medio, superior o inferior, ¿no? Bien, eso hablamos de, obviamente, cuando veamos se hace un repaso anatómico, siempre en los cuales para identificar, por ejemplo, la segmentación lobular y demás, aplicable a lo que es la patología y anatomía propiamente del tórax. La segmentaria, sí, es el colapso de uno o más segmentos pulmonares de forma individual. Ya sabemos que tenemos el bronquio principal, el bronquio lobar y bronquios segmentarios, en los cuales justamente esos, dependiendo de dónde se produce el punto de obstrucción, o el compromiso del mismo genera la atelectasia y según el sector, digamos, obviamente se subclasifica, ¿no? En lo que sea pulmonar, lobular, segmentaria, y también entra acá lo que se llama como un subtipo, por así decirlo, que será subsegmentaria, que en realidad está más aplicado quizás a la tomografía. Otra forma de clasificar las atelectasias, sí, es por la morfología, ¿sí? La atelectasia, por ejemplo, tenemos lineal o redonda. Con respecto a lo que es la atelectasia lineal, por ejemplo, también algunos lo conocen como atelectasia en placa, atelectasia en banda o atelectasia discoide, ¿sí? Que es un grado mínimo de colapso que se observa justamente en pacientes que no respiran profundamente. Casos, por ejemplo, paciente entablillado, viene en accidente, se le hace una tomografía y resulta que no respiró bien, no hizo la inspiración forzada, entonces se generan como esas pequeñas atelectasias lineales laminares, ¿sí? O también, por ejemplo, el posoperatorio, un paciente operado, posanestesia y demás, que se le hace el control y puede ser que no haya hecho la buena inspiración. Paciente con fractura de costilla que le corta la respiración justamente, dolor torácico pleurítico, etc. Mientras que la atelectasia redonda generalmente es clásicamente asociada con lo que es la exposición al amianto, ¿sí? Entonces, pero la forma que tiene justamente es esa de bien redondeada, ¿sí? De localización quizás segmentos más posteriores y demás, ¿bien? Entonces, más allá de las clasificaciones que tenemos acá, también tenemos otro que es según él, que creo que es lo más importante, que es el mecanismo de producción de las atelectasias. Con respecto al mecanismo de producción de las atelectasias, tenemos que pueden ser de causas obstructivas o de causas no obstructivas, ¿sí? Fíjense que las causas obstructivas las puse con un colorcito amarillo por el simple hecho de que a mí siempre me gusta resaltar que es lo más frecuente, ¿sí? Porque uno puede saber esto de memoria, pero en la práctica es cuando uno, digamos, en la práctica es cuando uno, digamos, va como afianzando estos conocimientos. Mientras lo ves y lo estudias, es prácticamente eso. El tema es que las atelectasias no siempre son por la misma causa, entonces la obstructiva siempre es la más frecuente. Bien, esta puede afectar según sea, digamos, como una forma de afectación bronquial o de las pequeñas vías aéreas. Bien, después tenemos otras causas de atelectasia, como por ejemplo son las causas no obstructivas. Bien, dentro de las causas no obstructivas, ¿sí? Que tenemos justamente, puede ser las pasivas, puede ser las compresivas, la cicatrizal, la adhesiva, ¿sí? O la dependiente de la gravedad e inducida por osteofitos y fibrosis. Cuando hablamos de, por ejemplo, la gran diferencia que sea obstructivo o no, dentro de las que son las obstructivas, solo que ocurre como resultado cuando hay una obstrucción completa directamente de la vía aérea. Y no puede entrar aire nuevo en la porción del pulmón, digamos, distal al punto de obstrucción, y el aire que ya está allí finalmente se absorbe con el sistema capilar pulmonar, dejando, digamos, esa sección totalmente colapsada. Debido a que la pleura visceral en sí, bien, y parietal no se separan en la atelectasia de cuando se reabsorbe ese aire, se crea como un área de tracción. Y si la pérdida de volumen es considerable, digamos, las estructuras torácicas que se encuentran más móviles, que no están tan fijas, por ejemplo, elementos mediastinales, fisuras y demás, van a ir hacia ese lado, hacia el lugar donde está sufriendo, digamos, ese colapso pulmonar.
Dentro de las posibles causas de causas obstructivas, más allá de bronquial y pequeñas vías aéreas, podemos hablar, por ejemplo, del taponamiento mucoso, bastante clásico de pacientes postrados, en sí internados de larga data, o por intubación y demás, que generen tapones mucosos y generen ese tipo de atelectasia, ¿sí? También la típica, esto más que nada en pacientes pediátricos, como por ejemplo el, el ingerir un cuerpo extraño, que se te dan una moneda, un maní o algo, y bueno, pasa a la vía aérea y puede generar justamente una obstrucción, dependiendo de donde se localice, en las diferentes regiones del pulmón, ¿bien? Después tenemos lo que era la atelectasia, por ejemplo, pasiva, que ocurre cuando se interrumpe en realidad el contacto entre lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Sí? Las tres etiologías más específicas y más comunes de atelectasia pasiva justamente va a ser el derrame pleural, perdón que les puse con abreviación, pero bueno, derrame pleural, ¿sí? Lo que va a ser el neumotórax, ¿bien? Y anomalías de tipo diafragmática. Pero esta es decir, vamos a tener colapso del pulmón por el simple hecho que la pleura parietal y visceral están separadas y ocupadas por algún elemento, en este caso aire, como un neumotórax, o diferente cantidad de líquido, como un derrame pleural, dependiendo obviamente de este derrame pleural, si puede ser infeccioso, puede ser bilis, puede ser en sangre y demás. Con respecto a lo que es la atelectasia compresiva, ocurre como resultado de cualquier lesión pero ocupante de espacio torácico que comprime el pulmón y expulsa, digamos, el aire de los alvéolos. ¿Qué quiere decir eso? Son lesiones que se encuentran dentro del parénquima pulmonar, como por ejemplo la presencia de bullas. Las bullas son como elementos quísticos del parénquima pulmonar que por el tamaño y demás pueden generar como colapso de las estructuras adyacentes por el tamaño y demás, o la presencia de un absceso, la presencia de algún elemento, que generan, digamos, este tipo de atelectasias compresivas. Bien, con respecto a la cicatrizal, ocurre como resultado, digamos, de una cicatrización o fibrosis que reduce justamente la expansión pulmonar. Las etiologías más comunes, por ejemplo, del proceso cicatrizal, obviamente van a ser las enfermedades tipo granulomatosas, una neumonía, por ejemplo, necrosante, la fibrosis por radiación, o también, por ejemplo, las curaciones de otras enfermedades como la TBC, ¿no? Que dejan procesos cicatrizales retráctiles. Bien, con respecto a la adhesiva, ya acá lo dice, es generalmente por déficit surfactante. Como sabrán, el surfactante es el elemento tensoactivo de los alvéolos. Al no tener eso, ¿qué pasa? Colapsa el pulmón, ¿sí? Es mucho más raro, obviamente, entonces bueno. Y después les puse las otras dos que están en minúscula, porque lo agrega algunos artículos a la clasificación, pero quizás son como más para conocer que para, digamos, tenerlo en cuenta, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenemos la atelectasia, dependiente de la gravedad, justamente las porciones, se localizan las porciones más dependientes de los pulmones, debido al mismo peso de los pulmones, son las famosas atelectasias lineales, que cuando el paciente se encuentra en decúbito o está en parado y no puede respirar bien, y la atelectasia pulmonar yacente inducida justamente por osteofitos o fibrosis, que es más raro que obviamente si tenés osteofitos o fibrosis en la columna o en alguna parte ósea que te está generando atelectasia, estamos hablando de un paciente que es añoso, ¿no? Cuando vemos ese tipo de signos óseos. Hay una regla mnemotécnica que nosotros aplicamos en lo que es la facultad, que es justamente Paco con doble C, donde justamente tenemos la P de pasiva, la A de adhesiva, ¿sí? La C de compresiva, la otra C de cicatrizal y la O de obstructiva, de las cuales la O obviamente es la más frecuente. Esta última siendo, entonces nosotros lo que siempre le decimos a los alumnos es que digan Paco con doble C, siendo la última la más frecuente, y con eso es como que uno lo tiene quizás más arraigado, los tipos, digamos, las causas de los que se dan la atelectasia. Acá tenemos un cuadrito, obviamente, que no solamente muestra los tipos digamos, por el mecanismo de producción de atelectasia, sino, digamos, otras causas. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de la obstructiva, cuerpos extraños, tapones mucosos. Pero guarda que el cáncer de pulmón, el carcinoma broncogénico, cuando es endobronquial, obviamente, puede generar atelectasia, ¿sí? Es bastante común también. Es decir, una vez descartados estos dos, que son quizás los más naturales, que son los más agudos, por así decirlo, si es un paciente fumador, paciente que con pérdida de peso y demás, obviamente tenemos que descartar si es un carcinoma broncogénico, ¿bien? También tubos endotraqueales mal posicionados, y bueno, y después las otras causas que ya habíamos visto, digamos, con respecto a a las etiologías propias de cada causa. Listo.
tenemos ya sabemos la teoría de atelectasia, causas, clasificación y demás. Vamos a lo que a nosotros nos interesa, que son los signos radiológicos, ¿sí? Como la radiografía es un estudio solamente en una imagen 2D, ¿sí? Como mucho podemos ayudarnos con un perfil, por ejemplo, de tórax, ¿sí? O alguna que otra secuencia muy específica, como para ver el neumotórax o para ver derrame de pequeña cuantía, que eso obviamente lo vemos en una clase. Podemos tener signos que nos ayudan quizás a decir, bueno, vemos algo blanco en la placa y podemos decir, bueno, esto seguramente sea una masa, o seguramente sea una atelectasia, o seguramente sea una neumonía. ¿Bien? Dentro de los signos radiológicos, fíjense que tenemos signos directos e indirectos, ¿no? Esto va a depender siempre de los signos directos e indirectos, más allá que acá pongo una generalidad. Esto es muy dependiente de qué lóbulo es el afectado del atelectásico, ¿sí? Obviamente un desplazamiento cisural, si estamos hablando de una atelectasia de todo el pulmón, no lo vamos a ver, ¿sí? Porque obviamente todo el pulmón está colapsado. Esto es obviamente generalmente aplicado a atelectasias lobares, ¿bien? Como por ejemplo, el más importante, el que tengo que buscar siempre, el desplazamiento cisural, ¿sí? El desplazamiento cisural, el signo radiológico más importante para ver atelectasia. Después tenemos agrupamiento de vasos pulmonares, y eso es justamente por retracción. A veces en la atelectasia redonda da el signo de la cometa, de la cola de cometa, justamente, que es esa característica para diferenciar de masas pulmonares. Broncograma aéreo congestionados. Esto también. Van a leer muchos artículos que dicen que el broncograma aéreo está presente en la atelectasia, ¿sí? Eso es verdad. El tema es que el broncograma aéreo generalmente, digamos, no se aplica a todos los tipos de atelectasia. Se puede observar, digamos, en atelectasia más que nada que son subsementarias debido a obstrucción de bronquios periféricos pequeños y generalmente dado por secreciones. Ahora, si la causa de la atelectasia es obstructiva bronquial central, por lo general no debería haber broncograma aéreo, ¿sí? Es decir, solamente se dan atelectasias más pequeñas, subsementarias, y que dependen del tiempo también de evolución de esa atelectasia. Es decir, si apenas se produjo la atelectasia, vos le hiciste la radiografía, vas a ver broncograma porque no termina de colapsarse el pulmón. ¿Se entiende? Entonces, por eso que broncograma aéreo lo dejo entre comillas, porque más allá que pueda parecer que en una que en otra atelectasia, porque medicina domador no es 4, generalmente es más aplicado para procesos, por ejemplo, infecciosos, ¿no? Después tenemos indirectos, obviamente, la opacidad pulmonar, el aumento de la radiopacidad, desplazamiento de lesiones previas. Bueno, esto va a depender mucho de la historia clínica, estudios previos que tengamos del paciente, como la presencia de granulomas, eclipsis, cicatrices y demás. Hiperinsuflación compensatoria, circundante o contralateral. Esto de la hiperinsuflación pasa en el tórax, en el abdomen, en cualquier lado. O sea, cualquier órgano va a tratar siempre de ganar más espacio que otros órganos. Le doy un ejemplo del abdomen, se opera de la vesícula, se opera del vaso. ¿Dónde van a estar las asas intestinales? En las fosas que estamos dejando libre. Bueno, lo mismo pasa en el pulmón. Si vos tenés un lóbulo que fue colapsado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El otro pulmón trata de expandirse más, el otro lóbulo que está presente. Entonces, eso genera como una hiperinsuflación compensatoria. ¿Bien? Desplazamiento de elementos torácicos, como les decía, esto va a depender del tamaño de la atelectasia, puede desplazar corazón, mediastino, tráquea, ilio, elevación del diafragma y proximidad de las costillas. Acá tenemos, digamos, un cuadrito comparativo de lo que sería el de las causas obstructivas, en las cuales tenemos, obviamente, más o menos marcado lo que vimos recién, donde obviamente acá marcado con color son quizás lo más importante, como son el desplazamiento de la cisura hacia el lado de la lesión, y el desplazamiento a veces del hilio, que quizás se te cuesta un poquito más, pero es más aplicable, por ejemplo, a atelectasia de lóbulos superiores. ¿Bien? Fíjense, esta es una imagen típica, ¿sí? En los cuales una radiografía de tórax de frente, obviamente tenemos un aumento de la radioopacidad, lo que sería, como después hacemos lo que es la clasificación de lóbulos, ustedes recuerden que radiografía, si son estudiantes de medicina, se puede aplicar lo que es la regla de los tercios, es decir, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Si son más médicos, pueden aplicar lo que sería lóbulo superior, lóbulo superior, y especialista de imagen, obviamente, lóbulos superiores, ya lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense que, o sea, uno, digamos, dependiendo de la capacidad que tenga para identificar los diferentes segmentos, se espera, digamos, que el informe sea cada vez más específico. ¿Por qué digo eso? Porque acá tenemos un aumento de la radiopacidad y sabemos que es del lóbulo superior derecho, ¿bien? Una de las cosas que tenemos bien marcado es esta línea de acá, que es justamente lo marcada flecha, que es el desplazamiento de la cisura, es la cisura menor, ¿bien? Porque la cisura menor, ¿cómo debería ir? Por acá, ¿sí? Es decir, la cisura, vamos a ver si lo puedo dibujar, la cisura, que debería ir por este sector, ¿sí? Fíjense dónde está.
está por este sector, delimitando justamente una lesión radiopaca. ¿Qué dijimos? Cuando tenemos un desplazamiento cisural, uy, me salió malísima la flecha, un desplazamiento cisural, ¿qué pasaba? Era considerado un signo directo, por ejemplo, de una telectasia, ¿no? ¿Qué más podemos buscar? Bueno, acá marca lo que es la elevación del ilio, ¿sí? Acá está un poquito superpuesto, pero vemos el ilio pulmonar como más apuntando hacia la lesión, y elevación del diafragma. Sabemos que el diafragma derecho es más alto que el izquierdo por un simple hecho de la presencia del lóbulo hepático, de la glándula hepática. Pero nosotros tenemos una distancia normal, digamos, por así decirlo, o sea, más allá que el derecho siempre es más alto que el izquierdo, no debería superar, por ejemplo, los 1,2 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando está mucho más alto, ¿sí? Obviamente se considera que está elevado el diafragma. Entonces, todo hace referencia a esta lesión radiopaca que ha colapsado el pulmón y que está retrayendo justamente la cisura, el ilio y en este caso elevación del diafragma. Un signo directo como el de la cisura y dos signos indirectos como por ejemplo de, de retracción. Otra de las cosas también que podemos ver es, fíjense, ven acá el espacio intercostal, fíjense el espacio intercostal de este lado. Si uno lo quiere medir, por ejemplo, medimos acá este espacio intercostal que viene así, ¿ven? Y cuando nos vemos acá, fíjense en el espacio intercostal. Está mucho más pequeño, ven que está colapsado, bueno, este es otro signo directo. Y así, cuando ustedes aprendan los signos generales de atelectasia, pueden ir buscando y encontrando más todavía, ¿sí? En este caso era de un solo lóbulo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es de un campo pulmonar entero? En este caso, fíjense que tenemos un aumento de la radiopacidad de lo que sería todo el hemicampo pulmonar izquierdo. ¿Bien? Y ahora voy a decir, bueno, tengo todo el pulmón blanco. ¿Qué puede ser? Causas de mi tórax opaco, ¿no? Eso también es otro tema de una de las clases, que por ejemplo puede ser un derrame. Depende si es expansivo o retraído. Cuando son retraídos, uno debería pensar en una atelectasia o una agenesia pulmonar o una pulmonectomía, ¿no? En este caso, obviamente, lo que vamos a ver es la retracción que tiene, ¿no? Para diferenciar el hemitórax retraído del expansivo. Si fuera expansivo, uno pensaría en un cáncer, en una neumonía o un derrame pleural masivo. Como es retraído, porque vemos justamente, miren, seguimos la tráquea y ven que está como desplazada, acá tenemos justamente el recorrido traqueal, la carina, y acá justamente tenemos la división de lo que es el bronquio pulmonar derecho y el bronquio pulmonar izquierdo, que debería estar en la línea media, y justamente está apuntando a la lesión, ¿no? Aparte, podemos delimitar, ¿sí? Tranquilamente, fíjense esto acá, el pulmón totalmente hiperaireado del lado contralateral, o sea, miren, todo esto el pulmón hiperaireado, acá hay una hiperinsuflación, mientras que el lado de la lesión, digamos, sería todo esto de acá, ¿sí? Toda la radioopacidad, ¿bien? Cuando pasa esto, como le digo, son signos, tenemos muchos signos de los cuales algunos son más aplicables que otros. Por ejemplo, acá con la radiopacidad, como hace signo, se pierde el límite del diafragma, no podemos hablar de una elevación. Uno supone que hay una elevación del diafragma, pero bueno, es una suposición, pero no es evaluable. Sí es evaluable, por ejemplo, los espacios intercostales, la hiperinsuflación compensatoria, desplazamiento de la tráquea y la radiopacidad aumentada, todos, digamos, con que sería signos que indicarían una atelectasia, en este caso del campo pulmonar izquierdo, ¿sí? Entonces, bueno, causas, obviamente, una de las principales, y a buscar el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, con respecto a las atelectasias lobulares, nosotros vamos a ver todas, ¿sí? Lóbulo superior, medio, inferior, derecho, superior y más, perdón, volví, en las cuales, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la derecha, ¿no? Que para diferenciarlo, por ejemplo, fíjense que son todos los mismos hallazgos, como son aumento de la radiopacidad en la cara medial superior derecha, elevación de la cisura menor, signo de la silueta medial derecha, elevación del ilio, rotación bronquial, hiperinsuflación, y tenemos lo que nos encanta a nosotros, a los radiólogos, los signos, ¿sí? Como por ejemplo tenemos acá la S de Golden asociada a masiliar. ¿Por qué la S de Golden es tan importante? Porque justamente está asociado a esta pequeña palabrita importante que es la masa, ¿sí? En los cuales obviamente es un signo que debemos ir a buscar, ¿sí? ¿Qué es esto del signo de la S de Golden? Bueno, primero acá les muestro una radiografía de frente y perfil de lo que sería el límite del lóbulo superior derecho, para que se localicen, ¿no? Obviamente limitado en este caso por la cisura menor, y acá también, ¿no? Perfecto. Fíjense esta radiografía, ¿sí? Tenemos una radiopacidad acá. Obviamente este es un paciente internado, ¿sí? También eso le tiramos tip para identificar internados o no, porque obviamente no tenemos la burbuja gástrica.
Este paciente no está en bipedestación, sino que está en decúbito, y vemos una pseudocardiomegalia, pseudo aumento del tamaño mediastínico, tiene una sonda, obviamente, esófago-gástrica, y vemos esta radiopacidad que seguramente corresponde a la atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿sí? Estos son pacientes quizás que están más preparados, fíjense, están medio decúbito y presenta justamente muy lindo acá lo que es la radiopacidad del lóbulo superior derecho, disminución de los espacios intercostales, desplazamiento de la cisura como signo directo. Fíjense que a veces no, más allá de lo que buscamos, no siempre están todos los signos, como por ejemplo, fíjense que el hilio, aún así que está, tenemos la atelectasia del lóbulo superior, fíjense que el hilo dentro de todo no está apuntando hacia arriba, ¿vieron? Y la elevación del diafragma también quedaría como a mitad de camino porque tampoco está muy elevado, ¿sí? Lo mismo, bueno, obviamente siempre el perfil ayuda a confirmar, digamos, esa radiopacidad que tenemos de que confirmaría la atelectasia en caso de que sea solamente el lóbulo superior derecho. Acá tenemos otro ejemplo, acá tenemos otro signo como es la retracción de la tráquea, ¿no? Por ejemplo, la tráquea desplazado sobre el área de la lesión, que sería esta acá, la cisura como signo directo de desplazamiento, ¿bien? Guarda con la superposición de imágenes como por ejemplo prótesis mamaria, glándulas mamarias o pitfalls, ¿sí? Como por ejemplo el cabello mojado y demás que a veces pueden simular que obviamente eso nosotros los ayudamos a identificar esos errores, ¿no? Acá tenemos un ejemplo más, este sí me interesa porque justamente es el que demuestra la S de Golden. La S de Golden justamente era ese signo que nos mostraba una atelectasia causada por un cáncer de pulmón, una masa pulmonar, mejor dicho, que está obstruyendo el bronquio lobar. ¿Qué es esto de la S de Golden? Bueno, fíjense que tenemos una radiopacidad bien marcada, ¿sí? Con respecto a acá y con respecto al lóbulo superior, esta es la cisura, pero la cisura en vez de hacer como una curva cóncava nada más, hace como una S, ¿lo ven? Y justamente donde tenemos la S es donde se encontraría la masa pulmonar. Vamos a ver el ejemplo, sería así. ¿Ven? Esta es la cisura desplazada, este es lo que marca la flecha azul, sería la S de Golden. Esto es lo que está marcado en naranja, obviamente sería la masa pulmonar, y esto es la atelectasia del pulmón, ¿se entiende? Entonces, por eso es tan importante identificar esta S de Golden, ya que más allá que si no la tuviera, como por ejemplo en esta causa, acá uno sospecharía quizás un tapón mucoso o un cuerpo extraño, mientras que acá sí uno sospecharía tomografía y ir a buscar la masa, digamos, para la identificación. ¿Se entiende la diferencia? Aún así, mi recomendación siempre es cuando veo una atelectasia del lóbulo superior, no hace que es una masa pequeña o algo, una tomografía, aunque sea de baja dosis, no vendría nada mal. Otro ejemplo más de ese Golden, dependiendo de la calidad de la imagen, obviamente, fíjense, la S que tenemos acá. A veces no es tan marcada como la anterior, sino que justamente vemos la concavidad y la convexidad después, donde vemos justamente la masa pulmonar y esto que sería el proceso atelectásico. Este es muy fácil porque, ¿qué pasa? Se le hace la tomografía. Y en la tomografía vemos, nos corrobora justamente que en ese campo pulmonar tenemos la masa pulmonar acá, realzando heterogéneamente con contraste, y esta área que está como realzando es la atelectasia que estamos viendo acá arriba. Es decir, esto sería la masa, que sería esto de acá, y lo que está más arriba, digamos, que sería esto de acá, uy, justo se me pone esto de acá, sería justamente esta atelectasia. ¿Se entiende? O en este corte más alto, justamente esto que va a ser la atelectasia. ¿Ven? ¿Cómo nos corroboramos? Uno muchas veces, a veces puede hacer ese ejercicio. Si a ustedes les toca que piden la tomografía, siempre está bueno que vean después la tomografía, porque así van a poder practicar a su vez, ¿no? Y adquirir experiencia con respecto a las lesiones que pueden ver y cómo se pueden llegar a presentar. ¿Bien? Vamos por ejemplo, lo mismo, fíjense, una radiopacidad, lóbulo superior derecho, fíjense que el diafragma está sutilmente elevado, ¿sí? Tenemos la S de Golden, más o menos, tenemos la tráquea dentro de todo está central, pero bueno, tenemos una radiopacidad acá que seguramente es una atelectasia por los espacios intercostales. Y es como que tenemos el hilio también, está un poquito desplazado hacia arriba, entonces tenemos como algún otro signo de atelectasia y que justamente este abombamiento es quizás lo que más llama la atención. En estos pacientes, complemento tomográfico y justamente nos corroboramos que hay una masa y generalmente esta es la atelectasia. ¿Ven? Nos damos cuenta que esta es la atelectasia porque con contraste vemos los vasos. ¿Ven ahí estos puntitos blancos que vemos ahí? Son los vasos y aparte que adquiere el parénquima como una, como un aumento, como un realce con contraste, mientras que la masa
cuando veamos, no toque ver cáncer de pulmón, vamos a ver que las masas, realmente, dependiendo obviamente del estirpe, realzan, pero heterogéneamente por la necrosis o por la heterogeneidad que pueden llegar a presentar estos pacientes. ¿Bien? Por ejemplo, fíjense, acá sí es bien cóncavo. En este paciente, fíjense, el hilio no está elevado, pero sí tenemos esto, que es la elevación del diafragma. ¿Sí? La elevación del diafragma, cuando hace una punta acá, se llama justamente signo del punto yuxtafrénico, ¿sí? Que justamente hace como supuestamente es por el ligamento pleural posterior, en los cuales obviamente cuando se produce la retracción pulmonar, como que lo eleva y queda como una puntita apuntando, digamos, a lo que es el lado de la lesión. ¿Bien? Como vemos acá, justamente por una causa obstructiva, en este caso podría ser por una calcificación o por algún proceso, fíjense, los bronquios están totalmente calcificados, por un proceso obstructivo, los cuales generan, digamos, la telectasia que vemos acá propiamente dicho. O cicatrizal, fíjense que a veces se ve una radiopacidad y más allá, por ejemplo, de lo que podría verse, digamos, el hilo está bien, hay un aumento de la radiopacidad, este quizás sea el más confuso, el cicatrizal, porque no tenemos tantos signos, por ejemplo, de elevación del diafragma, tampoco tenemos mucha disminución en los espacios intercostales, un poquito sí marcado en este lado, que podría indicar, y estos obviamente con el aumento de la radiopacidad deberíamos hacer la tomografía, y resulta que fue un paciente que fue expuesto por haber tenido cáncer de mama a radioterapia, entonces eso puede generar, digamos, estos procesos cicatrizales. ¿Bien? Acá pasa prácticamente lo mismo, fíjense que hay una retracción, la tráquea está desplazada, ¿sí? Hacia el lado contralateral, bueno, quizás no sea la mejor imagen, pero fíjense que tenemos una telectasia retráctil cicatrizal que está bien marcada por la tomografía. Si lo comparamos, este aumento de la radiopacidad, que es bastante sutil, ¿sí? Que es toda esta área de acá, ¿no? Y vemos justamente estos trazos fibrosos que no se deberían ver en el pulmón. Después vamos a ver cuando vemos una de las clases de anatomía, es lo que debemos ver, digamos, a nivel pulmonar. Acá obviamente tenemos más todavía, pero bueno, estamos haciendo hincapié en lo que sea el lóbulo superior, en este caso, que indican, digamos, un proceso cicatrizal post-tuberculosis, ¿no? Bien. Bueno. Vamos a hacer un pequeño recreo, ¿sí? De unos 5 minutitos y vamos a ver otro tema que me parece importante, que es el signo de la silueta, ¿sí? Voy a dejar el pase a uno de los administradores y después seguimos, ustedes se recuperan 5 minutos, hidrátense, tomen aire y ahora nos volvemos a encontrar para ya ver el segundo tema de la clase, ¿bien? ¿Ahora sí? ¿Sí se me logra escuchar? Sí, ya, ahora sí. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Erika Ruiz, soy asesora comercial de IPTMed. Un gusto estar esta noche con ustedes en este curso. Doctor, muy buenas noches. Gusto volver a verlo. Más que todo, voy a ser súper breve del curso del que están tratando, es el curso de radiografía de tórax. Nosotros estamos impartiendo netamente el curso en esta apertura del mes de agosto, ¿no? El contenido, como lo pueden ver en la diapositiva, es la exploración radiográfica del tórax, anatomía lobar, signo, ¿no? Y demás temas que están descritos allí del curso de radiografía de tórax. Este curso tiene el horario de domingo de 3 a 7, inicia el día 27 de agosto, ¿no? Y para ustedes el costo correspondiente al curso es de 700 soles, ¿no? En moneda peruana. Ahora, en moneda extranjera, nosotros manejamos el dólar, serían 215 dólares de pago único del curso, ¿correcto? En lo que es radiografía de tórax. Ahora, también tenemos un paquete especializado en tórax, que sería el paquete de tórax, que lo conforma tomografía de tórax más radiografía de tórax.
En este caso, el paquete completo tiene un costo de 2.100 soles en moneda peruana, o en el caso de extranjeros, $615 en moneda extranjera. En este caso, nosotros manejamos lo que es dólares. El pago, nosotros aceptamos cualquier tipo de tarjetas, pago en efectivo, si en caso están aquí en Perú o en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Lima, en donde tenemos las filiales, como ya les habrán mencionado antes de iniciar la ponencia. Como les indiqué, el curso de radiografía de tórax comienza el día 27, pero el paquete estaría iniciando el 29 de agosto con el curso de tomografía de tórax. Bien, esa sería la información. El paquete estaría comenzando con el curso que les mencioné, martes y jueves de 7 a 9. La duración es de 2 meses del paquete y en el caso del curso es de 1 mes. Bien, para cualquier contacto, duda, alguna consulta que quieran realizar, no solamente de este curso, sino si quieren saber algún otro curso que nosotros estamos ofertando, pueden comunicarse directamente conmigo. Ahí está mi nombre, Erika Ruiz, y está mi número de teléfono de contacto también. Un gusto poder haber conversado con ustedes esta noche, doctores. Los dejo continuar con la ponencia del doctor. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Empiezo a compartir de nuevo. Bueno. Bueno, seguimos con la clase entonces, ¿sí? Con la segunda parte, ¿sí? Ya quedan poquitos minutos. Vamos a ver lo que es un signo que me parece bastante importante, de radiografía obviamente, que es el signo de la silueta, ¿no? A ver si están compartiendo. Perfecto. Bien, el signo de la silueta fue un signo descrito por el doctor Benjamin Felson, que bueno, vivió entre el 1913 y el 1988, y su hermano el doctor Henry Felson, que fueron radiólogos estadounidenses que popularizaron este signo. No fueron los primeros porque ellos mismos son los que afirman que el doctor Henry Kennan Duham, ¿sí? Que fue un médico torácico, ¿sí? Y radiólogo estadounidense, que fue el primero en describir este signo 15 años antes, o sea, a finales de la década del 20, los cuales, digamos, ellos lo popularizaron, pero él fue quien lo describió primero, ¿no? Bien. Con respecto a lo que es el signo de la silueta, ¿para qué lo utilizamos? Es un signo que a nosotros nos sirve justamente para localizar la lesión en una imagen 2D, es así de simple, ¿no? Donde vemos una opacidad intratorácica que está en contacto anatómico con el contorno cardíaco, la aorta o el diafragma borrará este contorno. Esta es la definición que tenemos. Ahora, este signo tiene una advertencia, obviamente, ¿sí? Que el signo, dice, una advertencia es que cuando la anatomía pulmonar o mediastínica ha sido alterada por algún tratamiento como una cirugía o radioterapia o alguna enfermedad que conduzca a una pérdida de volumen, puede afectar estas asociaciones. Y el signo de la silueta es aplicable siempre y cuando el tórax sea dentro de todo anatómicamente normal, por así decirlo, ¿sí? Si tiene un pectum, si tiene alguna alteración, por ejemplo, una neumonectomía, o le faltan costillos, diferentes elementos, digamos, tiene prótesis aórtica o algún elemento que eso, quizás el signo de la silueta no sea no tan fidedigno, digamos, para estas patologías, ¿sí? El reconocimiento de este signo es útil para localizar áreas opacidades del espacio aéreo, atelectasias, masas dentro del pulmón, siendo la pérdida de las siluetas normales en la radiografía frontal de tórax generalmente indicativa del sitio de la patología. Fíjense, se los puse así. Cuando dos estructuras tienen densidades diferentes, ¿sí? Presentan una interfaz entre ellas con un límite que los separa y lo define. Si uno puede delimitar de dónde, y cuando son de diferente densidad, puede tener de dónde hasta dónde va la lesión. El límite, digamos, para medirlo, ¿no? La pérdida de la silueta radiológica normal ocurre cuando dos estructuras de la misma densidad, estamos hablando siempre de densidades tipo de atelectasia, neumonía, que tienen casi la misma radiopacidad, con respecto al corazón aorta, que son elementos líquidos, ¿sí? Tienen la misma densidad, están en contacto directo, es decir, fíjense, cuando tenemos la misma densidad y están en contacto directo, hay pérdida del límite que tenemos acá. Entonces acá hablamos como el signo de la silueta, ¿bien? En los cuales, fíjense acá, signo de la silueta negativo es justamente, esto es medio quizás engorroso, porque en realidad es al revés, porque el signo de la silueta negativo es justamente cuando vemos la silueta, ¿sí? Es decir, vemos
el borde cardíaco en este caso, y vemos, por ejemplo, la lesión nodular en el mismo campo pulmonar, ¿sí? Entonces uno puede definir el borde y el otro. Entonces acá tenemos signo en la silueta negativo, porque son dos elementos que no están a la misma altura de la lesión, ¿sí? Es decir, ¿esto para qué sirve? Esto me sirve porque si yo sé que el corazón está bien orientado hacia anterior, quiere decir que esta lesión está orientada hacia posterior. Por ende, puedo hablar de que una lesión nodular ubicada en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando tenés, por ejemplo, una radiopacidad con broncograma aéreo, que esto es una neumonía? Que fíjense cuando nos vamos a lo que es el borde cardíaco, ven que acá se pierde, ¿ven? Seguimos el borde cardíaco por acá y acá se pierde, lo pierdo, y acá lo vuelvo a recuperar, ¿sí? Es decir, en relación acá hay una pérdida de lo que sería, digamos, la silueta cardíaca, es decir, tenemos acá, ¿bien? Que sería, digamos, un signo de la silueta positivo. ¿Qué marcaría esto? Que la lesión que nosotros estamos viendo, es una telitasis, una masa, en este caso una neumonía, está al mismo nivel que el corazón. ¿Qué lóbulo está al mismo nivel que el corazón? El lóbulo medio si hablamos del lado derecho. Entonces podemos decir que este paciente, con simplemente esta imagen, podemos decir el paciente presenta una radiopacidad en el lóbulo medio y listo. ¿Se entiende? Para eso sirve el signo de la silueta. Y más allá que nosotros siempre utilizamos el ejemplo de la silueta cardíaca, podemos utilizar lo que es el diafragma, dependiendo del punto, la aorta o diferentes elementos, así como cuando veamos, por ejemplo, la clase de mediastino. Obviamente este está súper estudiado. Y fíjense que ya hay una clasificación de esto, ¿sí? Donde dice, ¿dónde se localiza una lesión si tiene signo de la silueta? ¿Sí? Positivo, es decir, se localiza el lóbulo superior, se localiza el lóbulo medio, en la língula hacia el lado izquierdo, en mediastino anterior o en segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. ¿Ven? Es como que, dependiendo de independientemente de qué área genera el signo de la silueta, ya te dice dónde se localiza la lesión. Mientras, donde se localiza una lesión, si no tiene signo de la silueta, mediastino posterior, lóbulo inferior, parte posterior de la cavidad pleural. ¿Bien? Hay cuadros, obviamente, mucho más fidedignos, en los cuales, digamos, hay, por ejemplo, este que ya no solamente te dice el signo de la silueta en la radiografía frontal, que es un poquito más detallado, sino que también está en la lateral. O sea, fíjense que, por ejemplo, vamos a ubicarnos acá, borde posterior corazón, más menos en mi diafragma posterior izquierdo, estamos hablando del lóbulo inferior izquierdo. En mi diafragma anterior derecho, lóbulo medio derecho. Signo de la silueta con en mi diafragma posterior derecho, lóbulo inferior derecho. Fíjense que, ¿cuál es la importancia del signo de la silueta? Tener una excelente base anatómica, ¿sí? Si no podemos identificar, por ejemplo, cuál es el diafragma derecho, cuál es el diafragma izquierdo, en una de perfil, o no sabemos identificar la aorta, el botón aórtico, el borde cardíaco y demás, va a costar muchísimo este signo, ¿sí? Así que bueno, mi recomendación es siempre un buen repaso anatómico, ¿sí? Que es una de las primeras clases que damos, y después abarcamos todos los signos. Este es uno de los signos, fíjense que tenemos un montón de signos, y acá hay otro cuadro quizás más, que está con colores, por ejemplo, donde te dice que, por ejemplo, vamos con el azul, ven que el azul está pintando el borde, no solamente de lo que sería acá la unión de lo que es el pulmón con el mediastino, y justamente te marca que el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, con mediastino posterior o pleura posterior, va a ser signo de la silueta, y se pierden. Mira lo que tiene colorcito y se ve el borde, hacen signo de la silueta negativo, ¿sí? Entonces esto indicando que está en otra región. Fíjense que lo pueden estudiar como cuadro, con imágenes, como ustedes quieran, lo terminan aprendiendo igual. Vamos con ejemplos prácticos para terminar. Vamos con esto, por ejemplo, radiografía de tórax, ¿sí? Obviamente, y nos llama la atención, yo supongo que a todos, esta radiopacidad, ¿no? Obviamente está medio quemada, es más que nada para exagerar esta lesión. Vamos al borde cardíaco. ¿Ven el borde cardíaco? Claro que no, lo vemos perdido, lo vemos como fusionado. ¿Ven la diferencia? Miren, así se debería ver el borde cardíaco más allá del ilio, ¿lo ven? Uno siempre lo puede comparar con el contralateral. Y acá uno no lo puede limitar. Guarda con proyectar, digamos, esto a veces hace el cerebro, proyectar el borde, ¿sí? Es decir, uno ve el borde que arranca acá, ve el borde que termina acá, y uno como que proyecta y dice, ah, sí, por acá debería venir el borde. No, lo tenemos que ver, o sea, vamos a lo que se dice los factos, ¿no? Entonces tenemos obviamente una radiopacidad como un patrón alveolar, broncograma aéreo, esto es una neumonía obviamente, y al hacer el signo de la silueta positivo, estamos hablando que seguramente se ubique en lo que sería el complementario del lóbulo medio del derecho, que es en este caso el lóbulo de la língula. ¿Bien?
Vamos con el lado derecho, fíjense, esto es una neumonía, ¿no? Vamos acá. ¿Ven el borde cardíaco? Perfecto. ¿Ven el borde cardíaco? Y acá lo perdemos. ¿Ven? Acá tenemos una radiopacidad más lineal delimitada por la cisura menor, ¿no? En los cuales obviamente llama la atención esta radiopacidad. ¿Bien? Entonces, esto, obviamente, como broncoderma aéreo, bordes algodonosos, esto termina siendo una neumonía. Y con el signo de la silueta ya identificamos que es justamente del lóbulo medio. ¿Bien? Nos quedan dudas, porque muchas veces pasa eso, se le hacemos la de perfil y justamente está en la localización del lóbulo medio. A veces a mí me parece medio redundante poner derecho, pero bueno, lo pueden poner ustedes si quieren, lóbulo medio derecho, ¿sí? Ya que el otro lado no hay. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? En este lado, miren acá. A veces son sutiles, tenemos una radiopacidad en este lugar, donde obviamente el borde cardíaco lo perdemos, ¿no? Lo perdemos. ¿Qué está diciendo que es? Signo de la silueta positivo, ¿bien? Consolidación como broncoderma aéreo, que oscurece, digamos, la punta del vértice del pulmón, ¿no? La punta del pulmón, digo, del corazón. Broncograma aéreo y demás, que quiere decir que estaba en el lóbulo de la língula. Le hacemos el perfil y justamente vemos esta radiopacidad como broncograma aéreo a la altura de topografía del corazón, que justamente al ser del lado izquierdo, obviamente está hablando del lóbulo, una neumonía segmentaria del lóbulo de la língula. ¿Bien? Con signo de la silueta positivo. Vamos con este de acá. Acá a veces, fíjense que son, cuando se ubican bien hacia lo que es el estudio, digamos, a veces son muy sutiles, por eso es importante seguir bien los bordes cardíacos. Fíjense, tengo una pequeña radiopacidad acá, en esta región, ¿sí? Lo mismo, igual que el otro, y la diferencia es que acá le pongo el control, o sea, a este paciente se le sospecha una neumonía por la clínica del paciente, se le dio tratamiento y resulta que cuando uno le hace el control, decía, ah, mira, ven que falta esta parte, bueno, esto seguramente era el patrón alveolar que borraba, que está en el lóbulo de la língula, y que después terminó resolviendo con el tratamiento de antibióticos. ¿Bien? Entonces, perfecto. Acá, más o menos vemos lo mismo, pero el otro lado, fíjense que siempre hablamos más o menos lo que es el lado derecho, del lado izquierdo, de los ejemplos más clásicos son lóbulo medio y lóbulo izquierdo. Después, cuando veamos lóbulo, digamos, atelectasias, por ejemplo, neumonía del lóbulo medio, vamos a ver un síndrome justamente que se llama el lóbulo medio crónico, porque eh, justamente un lóbulo que tiende, digamos, a enfermarse, ¿sí? Por un tema de desarrollo anatómico, ¿sí? En este caso tenemos una radiopacidad, fíjense que perdemos el borde cardíaco, signo de la silueta positivo, como está haciendo signo de la silueta positivo, ¿dónde está? En el lóbulo medio. ¿Bien? Acá, miren, lo mismo. A veces son más grandes, son más pequeñas. Acá confirmamos, digamos, que está delimitado justamente, en este caso por la cisura mayor. Y acá tenemos esto que va a ser justamente la consolidación que está localizada en esta región. ¿Ven? Que borra el contorno tranquilamente. ¿Ven cómo se ve el contorno de un lado y cómo se pierde del otro lado? Bueno, esto seguramente, obviamente, está hablando del signo de la silueta positivo. En este caso, de nuevo, del lóbulo medio. Acá, ¿qué pasa? Acá diferente. ¿Qué cambió? Miren acá. Borde cardíaco. ¿Lo veo o no lo veo? Lo veo. Borde cardíaco. ¿Lo veo o no lo veo? Lo veo. Bueno, ¿y la consolación llega a contactar, digamos, con el corazón? Sí, vemos que la consolación es todo esto, ¿no? Perfecto. Listo. Signo de la silueta negativo, ¿dónde lo tengo que localizar? En lo que es la región que está posterior al corazón, ya que sabemos que el corazón está más adelante, esta hacia posterior. Solamente con esta imagen nosotros sabemos que esta consideración está en el lóbulo inferior derecho. ¿Le queda duda? La hacemos de perfil. Y fíjense, signo de lo que sería la radiopacidad de la columna, ¿sí? La columna que debería verse totalmente aireada, como se ve acá, vemos que está más blanca. Esto porque obviamente acá tenemos una consolidación que justamente es el lóbulo inferior derecho. Es más, si esta es la cisura, que fíjense la vemos acá, ¿sí? Seguramente sean más, si uno quiere ser más específico, seguramente sean segmentos posteriores, ¿no? Como para localizarla. Entonces fíjense la diferencia entre lo que sería un signo de la silueta negativo con un signo de la silueta positivo, ¿sí? Con esto obviamente la localización de la lesión es la de perfil que nos corrobora el lóbulo medio y en este caso lóbulo inferior. Y lo mismo pasaría del otro lado, ¿no? Lo que le decía, muchas veces cuando acá, por ejemplo, tenemos una radiopacidad que tiene signo en la silueta negativo porque vemos el borde cardíaco, vemos que esta neumonía obviamente está en el lóbulo inferior izquierdo. La hacemos la de perfil y vemos justamente que tenemos una neumonía
Y cuando pone blanca justamente la columna, se llama signo de la densificación vertebral, ¿sí? Que es justamente bastante característico de presencia atelectasia, neumonía o algún patrón patológico en lo que sería el lóbulo inferior, porque es un espacio, cuando veamos anatomía, que debería estar siempre aireado. Acá lo mismo, fíjense. Tenemos lo que es la silueta cardíaca, tenemos una lesión acá bien pariliar, pero ¿qué pasa? ¿El borde del corazón lo vemos o no? Lo vemos perfectamente. Esto seguramente es una masa o alguna lesión posterior. ¿Vemos la de perfil? Claro que sí. Acá tenemos el corazón, ¿sí? Y acá tenemos la lesión, la masa pulmonar, ¿bien? Que es justamente aquí, si uno traza lo que sería la cisura venía más o menos así, entonces vemos que la lesión justamente es esto, que si uno le hace la proyección, debería abarcar todo esto de acá, que fíjense que solamente con la radiografía de frente, uno ya identificaría dónde está la lesión. Bien. ¿Qué pasa con lo que es el lóbulo superior? Bueno, ya dijimos que este es más sencillo porque en realidad el signo de la silueta es bastante aplicado en lo que son los segmentos 2/3 y 3/3, digamos, los tercios inferiores de los campos pulmonares, por el simple hecho que tenemos referencia al corazón hacia adelante. El tema que hacia arriba, lo único que tenemos referencia a veces es, por ejemplo, lo que sería el botón aórtico, ¿sí? O lo que serían los elementos mediastinales, ¿bien? Acá sí, qué importante, hay otros signos, como por ejemplo el síndrome, signos se fue, el signo que supera la clavícula, ¿sí? Para identificar si es mediastino anterior, mediastino posterior, en los cuales, por ejemplo, tenemos acá una radiopacidad que vemos que borra, obviamente, el botón aórtico, y eso nos confirma justamente que tenemos el signo de la silueta en el arco aórtico y mediastino, que confirma, digamos, seguramente un proceso atelectásico, ¿sí? ¿Por qué pienso en un proceso atelectásico y no una neumonía? ¿Sí? Porque obviamente tenemos, fíjense el diafragma. Ven que el izquierdo debería estar mucho más bajo, fíjense, está más alto que el lado contralateral. El ilio también lo veo medio desplazado hacia arriba. Y bueno, por la característica de la radiopacidad, ¿sí? Más allá que no tiene desplazamiento traqueal, bien, me hace sospechar que es una atelectasia. Y hemos acá justamente confirmado, digamos, lo que es la radiopacidad atelectásica en este paciente, con signo de la silueta positivo. Uno más, ¿sí? En los cuales tenemos lo que sería una radiopacidad, campo pulmonar izquierdo, signo en la silueta negativo, ¿sí? Fíjense, y que donde lo localizamos, vamos al perfil y justamente tenemos toda la neumonía del lóbulo inferior izquierdo, ¿ven? Totalmente la columna, totalmente radiopaca, o sea, el signo de la densificación vertebral. ¿Bien? Fíjense que el espacio, no sé quién escribió ahí, gracias. Justamente fíjense que los pasos, digamos, los espacios aéreos, que lo vamos a ver en anatomía, el espacio retroesternal, el espacio retrocardíaco, son espacios que deberían estar siempre llenos de aire, que cuando están ocupados obviamente indican la presencia de patología. Y acá justamente entran los diagnósticos diferenciales falsos, digamos, signo de la silueta, como por ejemplo la presencia de un signo de la silueta puede no deberse a una enfermedad intrapulmonar, sino porque el borde cardíaco derecho está más grande, digamos, porque tiene un pectorum excavatum, y el borde posterior del corazón, una proyección lateral o una hernia de hiato que puede simular eso. Vamos a un ejemplo, pectorum excavatum, fíjense que parece que el corazón está desplazado hacia un lado, que obviamente es la verdad, pero porque justamente la distancia vértebra external está disminuida, entonces el corazón tiende a acomodarse generalmente hacia el lado izquierdo, y bueno, en este caso, como está desplazado, como una pérdida de la anatomía normal del paciente, en este caso no es aplicable lo que es el signo en la silueta. Y lo mismo pasa obviamente con la hernia de hiato, ¿sí? Fíjense que tenemos como un ensanchamiento, tenemos acá el botón aórtico, la silueta cardíaca, y acá tenemos obviamente un ensanchamiento esofágico, esofagogástrico, ¿sí? Obviamente por una hernia hiatal. ¿Esto qué sucede? Sucede que genere como una pseudocardiomegalia, entonces ya el signo en la silueta no es aplicable en este tipo de pacientes, ¿sí? Esto se confirma, obviamente, ven acá, por tomografía en un coronar, vemos que justamente esto es lo que está generando, digamos, el aumento con el corazón desplazado hacia el lado contralateral, digamos, el lado izquierdo, generando, digamos, esos posibles signos, digamos, erróneos cuando sí es que queremos aplicar signo de la silueta. ¿Bien? Otros signos que vamos a ver en las clases van a ser estos, como por ejemplo, superposición del ilio, signo de broncograma aéreo, cérvico-torácico, que era el que le decía para indicar más que nada si era mediastino anterior-posterior, tórax abdominal, del diafragma continuo y signo de la lesión extrapulmonar. Bien.
Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿sí? La idea fue presentarle dos temas quizás más, los pilares que nosotros utilizamos, que la verdad que son importantes, que creemos en lo que es más aplicada radiografía. Obviamente son, no me acuerdo, son 5 clases, 6 clases, en los cuales obviamente vamos desglosando esto, ¿no? No solamente vemos lo más común, sino que fíjense todos los signos que vemos, dentro de los patrones atelectásicos, todas las causas y ejemplo para todos, así que bueno. Bueno, esto va a ser la presentación de mi parte, ¿sí? La dejo con el administrador, ¿sí? Les agradezco por haber concurrido, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa, si saben, se comunican por WhatsApp, ya les pasaré el contacto, así que bueno, muchas gracias por escuchar. Agradecemos al doctor Elber por su participación. Por favor, invitamos a todos los presentes a que puedan prender su cámara, ¿no? Doctor Elber, también usted, por favor, para tener una foto de esta ponencia con todos los que puedan prender su cámara para ver su participación, por favor. Excelente, muchas gracias. Agradecer al doctor Elber por siempre estar dispuesto a apoyarnos, ofreciendo su conocimiento. Bien, excelente, doctores. ¿Alguien más va a prender su cámara para poder tomar la foto respectiva? Ya. Listo, entonces. Correcto, comenzamos entonces. Excelente, están algunos desde su centro de trabajo. Gracias, gracias, de verdad. Oh, ¿alguien está compartiendo su pantalla? A ver, por favor. A ver, un momento. Bien. Permítanos un momento, por favor. Ahí estamos. Excelente. A ver. Vamos tomando las fotos. A ver, un momento, por favor, a quienes han prendido su cámara. Bien, excelente, estimados. Indicarles lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden obtener un certificado, por favor, me hablan al interno, al número que les ha brindado el link, para que ustedes puedan obtener un certificado y ahí les brindamos toda la información.